Hablemos de la parte 2 sobre cómo escuchar música según yo, según el método personal que he desarrollado en los últimos años, que no tiene ninguna base científica comprobable. Pero bueno, todos sabemos que mi tesis de vida es no tengo pruebas ni dudas, así que aquí estoy. La vez pasada hablamos sobre cómo educar a tu algoritmo, cómo sacarle el provecho máximo a mi plataforma favorita para consumir música, que es Spotify, cómo conseguir nueva música, cómo darle la información correcta, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué hábitos tengo yo. Y bueno, si no has escuchado ese episodio, te invito a que vayas a escucharlo. Si es algo que te interesa y eres de esas personas que dice estoy aburrido de que siempre escuchar las mismas canciones de hace 37 años, pues bueno, esto es perfecto para ti. Si quieres saber cómo descubrir nuevas canciones, nuevos artistas, o si eres de esas personas que quiere conseguir más información sobre las mismas canciones y los mismos artistas que ya conoce y no está como tan ubicado de que esa información en realidad está súper accesible a ti, que no es nada difícil de llegar a ella. Entonces, bueno, de eso hablamos la vez pasada y fue muy largo, entonces para esta segunda parte iba a dejar el cuento de cómo escucho música yo, ya no en términos de hábitos y así, sino como en términos de por qué pasa o cuál es el tren de pensamiento por el que pasa mi cerebro cuando mis oídos perciben música. Yo siento que ser capaz de describir lo que escuchas es una capacidad, primero que tengo que aclarar que es una capacidad que tiene absolutamente cualquier persona y que además voy a asomar que esto es otro tema del que quiero hablar en otro episodio porque es una conversación que me encuentro teniendo constantemente en la que decimos así como que no, es que yo no soy bueno para eso. No, es que yo no sirvo para eso. No, bueno, es que yo nunca he hecho eso porque como que eso no es lo mío. Y damos por sentado que las capacidades o las habilidades naces o no naces con ellas como que instaladas en el software y no son algo que se desarrolla con los años y años y años de repetición, de ensayo y error y de alguien ayudándote y guiándote, pues. Entonces, lo primero que quiero decir es eso, escuchar música o ser capaz de analizar lo que tus oídos están percibiendo es una capacidad y una habilidad que absolutamente cualquier persona puede desarrollar y que realmente no es tan difícil como la gente se podría imaginar porque nosotros ya sabemos hacerlo con naturaleza de manera visual. Siento que estamos mucho más, como que se desarrolla mucho más el sentido de describir lo que vemos, incluso describir lo que probamos en cuanto a comida, lo que probamos, tomamos, etcétera. Y lo que vemos es mucho más fácil de escribir, como que nos enseñan en la escuela como decir, ok, esto es tal color, esto es otro tal color, este es más brillante, este es más oscuro, este es más cálido, este es más frío, este es más intenso, este es más opaco. Ese tipo de adjetivos con los que describes las características de algo que estás viendo, supongo que es mucho, bueno, no me queda muy claro que sea mucho más fácil cuando es algo visual porque puedes verlo, porque siento que lo podemos hacer incluso con cosas que no como que vemos tangiblemente enfrente de nosotros, sino que visualizamos en nuestra cabeza y somos capaces de describirlo. Y pues ese mismo proceso de, sí, como de recibir información que no necesariamente es tangible, que no necesariamente está enfrente de ti, que no necesariamente puedes tocar y aún así describirla, es algo que todos somos capaces de hacer. Luego también aprendí, pero te estoy diciendo que esto lo aprendí hace como 8 meses o así. Aprendí que eso forma parte de la imaginación abstracta, que eso es como algo que yo nunca había como escuchado ese concepto y de hecho lo aprendí viendo una clase de marketing y de diseño gráfico, de marketing no, viendo una clase de branding y de diseño gráfico en la que hablaban sobre la imaginación abstracta que tiene que ver con completar cosas y ser capaz de recrear, de visualizar, de imaginar y de crear cosas que no están completas, que no están perfectas, que no son tangibles, que no necesariamente están justo enfrente de ti.
yo siento que la imaginación abstracta es parte de la creatividad en general, es parte de, siento que al hablar de creatividad la gente cree que está solo linkeado o que está directamente relacionado con los artistas y así, pero la verdad es que la creatividad se puede desarrollar en cualquier industria, en cualquier profesión, en cualquier ámbito, y de hecho soy de las que piensa que la creatividad es la solución de problemas, más que tener una vena artística o no. Siento que es cuando hay algo que falta y tú eres capaz de crear algo donde no había algo antes. Estoy como pensándolo en inglés, pero perdonen cuando hago esas cosas. Pero sí, es como cuando eres capaz de producir una cosa que antes no estaba. Entonces, eso es un poco, siento que esas características y esas cualidades están mucho más relacionadas con, o están íntimamente relacionadas con el mismo proceso que pasa en tu cerebro, o que al menos pasa en el mío, cuando analizo música. Si se fijan en la palabra analizar, es como cuando puedes observar algo y dar comentarios, decir lo que piensas a partir de la información que recibiste, dar feedback, describir, etc. Eso es analizar. Entonces, bueno, dicho todo esa tesis, ese ranteo sobre para quién es y qué necesitas, quiero ya hablar de una manera mucho más específica cuáles son como los elementos a los que yo le presto atención. Cuáles son esas propiedades que tiene el sonido, o sí, esos elementos que componen lo que sea que la canción que sea que estemos escuchando, y qué es lo primero a lo que yo le presto atención. Entonces, yo lo puse en una lista y siento que este sería como el orden de prioridad. Suena una canción, no importa la canción que sea. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Entonces empieza a sonar la canción y mi cerebro, yo, Michelle Gabriela Rivera Silva, lo primero a lo que le presto atención es al ritmo. No voy a ponerme acá con una clase de teoría y solfeo, pero sí siento que es muy importante aprender. Siento que es algo demasiado básico además, y que no tienes que ser músico para que te sirva saber estos conceptos, pero siento que todas las personas en el mundo, y siento que en las escuelas nos deberían enseñar muchísimo más las propiedades del sonido, que según Google son la intensidad, que en este caso vendría siendo el volumen, el tono, que en este caso vendría siendo la altura, timbre, que en este caso vendría siendo qué es lo que está reproduciendo ese sonido que tiene ese timbre característico que no tiene ninguna otra cosa en el mundo, y la duración, que vendría siendo el ritmo. Entonces, lo primero a lo que yo le presto atención es al ritmo. Claro, cuando dices el ritmo, puedes pensar en figuras rítmicas, que es como lo micro, pero yo lo llevo a lo macro, que es como cuál es la medida del compás. Si suenan los pollitos dicen, automáticamente mi cerebro lo primero que dice es, ok, esto es un compás de 4/4, lo más probable. Y la subdivisión es binaria, porque la subdivisión inmediata serían 2 corcheas por tempo, y la velocidad es, pues depende de la versión que estés escuchando. Si fuese como los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío, yo diría, bueno, no está tan rápida. Si vienes de una orquesta, lo más probable es que digas, bueno, eso es como un andante, tirando andante moderato puede ser, o un alegreto, andante alegreto, que no es ni muy rápido ni muy lento, pero tampoco está como muy pesada la cosa, como que camina, pues. De ahí viene en italiano el usar el andante. Entonces, bueno, esas son como las primeras 3 subcosas dentro del ritmo. En el ritmo le presto atención a cuál es la medida del compás, cuál es la subdivisión inmediata, porque a veces un compás puede estar, o sea, puedes tener 4 tempos, pero la subdivisión puede ser ternaria. Entonces eso va a significar que ya el compás no es un compás de 4/4, sino un compás de 12 octavos. Y luego, pues, si es una canción más rápida, más lenta, súper pesada, etcétera, etcétera. La segunda cosa a la que le presto atención es a la instrumentación. La instrumentación incluye voces, y si fuese solo voces, esa es la instrumentación. Con la instrumentación otras personas podrían llamarle el arreglo, aunque siento que el arreglo tiene muchos otros más elementos, pero me refiero a
qué instrumentos, qué dispositivos que producen sonidos están involucrados en esto que estamos escuchando. Y de hecho, una cosa que hago es que a lo largo de la canción intento identificar todos los instrumentos a medida que van entrando y saliendo. En una canción pues normal que escuchamos hoy en día, lo más probable es que hayan varios instrumentos, y hoy en día, como la música es tan como intervenida digital y con instrumentos no análogos sino digitales, a veces es imposible escuchar los 37 sintetizadores que le pone un productor a una canción, pero sí hay cosas como que le intento prestar mucha atención. Por ejemplo, me fijo en la percusión. Si es una percusión latina, de nuevo me cuesta muchísimo, pero a veces, por ejemplo, si fuese una canción pop rock, lo más probable es que tenga una batería y a veces tiene cosas como una pandereta, shakers como unos huevitos, o como percusión menor, algunos instrumentos de percusión menor, o de repente tienen un triángulo. Hay canciones como Pretty Please de Dua Lipa que tiene un freaking triángulo, y esa es la razón por la cual esa es mi canción favorita de todo Future Nostalgia de su álbum, es Pretty Please, y es porque tiene un freaking triángulo, ¿no? Entonces, bueno, intento prestarle atención a cuáles y ponerles nombre a los instrumentos que estoy escuchando. Entonces de repente después no solamente la percusión, sino luego paso a las guitarras. Entonces me doy cuenta que hay una guitarra acústica y una guitarra eléctrica que está súper distorsionada o lo que sea. Y luego hay un bajo. Entonces a veces, dependiendo de la calidad de la grabación y de muchísimas cosas, puedo incluso soy capaz de diferenciar si es un bajo eléctrico o un contrabajo, dependiendo del estilo de la canción, dependiendo de muchísimas cosas. Hay veces que a mí me emociona, les juro que me emociona demasiado, que soy capaz de escuchar, a diferenciar cuando fue grabado con un piano eléctrico o con un piano acústico, que la diferencia está en que el piano eléctrico le conectas un cable directo a la computadora o a donde estés grabando, el software de grabación, y se va a grabar directo. O sea, como que no sucede este proceso que sucede con un piano acústico, que es que tienes que ponerle un micrófono porque el sonido sucede en la vida real, en el espacio físico en el que está el pianista tocando, y de ahí tiene que pasar por un micrófono, y ese micrófono por ese cable, y luego la tarjeta de sonido y no sé qué, lo traduce de información real a información, que no se dice así, como de ondas sonoras físicas a digitales, como a información digital. No sé cuál es la terminología correcta, pero la traduce a algo digital, y pues de allí después tú la puedes alterar en postproducción. Entonces hay veces que yo escucho un piano y soy capaz de decir, ay, qué cool, esto es un piano como real, que le tuvieron que poner un micrófono en la sala para poder grabarlo, y la gran mayoría de las veces no es así, sino que ya es un piano eléctrico, que no oyes como las teclas o la silla o el pedal o ese tipo de cosas que sí se oyen cuando puede ser un piano acústico. Luego le presto atención a las voces, a las armonías que hacen en las voces, como que hay backing vocals, que hay gente como cantando segundas voces y armonías, etc. Le presto atención a toda la instrumentación. Pero voy un poquito más allá, no voy de que solo, ok, estos son los instrumentos que hay, sino que intento además hacer como un mapa mental en mi cabeza de cuándo están entrando y cuándo están saliendo. Estoy escuchando y digo, ok, en este momento están sonando esto y esto y esto, y de repente se sale el bajo se calla por un verso o un compás o el puente o lo que sea, y digo, ok, en este momento que salió el bajo, entonces además salió el bajo y entra la guitarra acústica, que no había entrado hasta ahora, y luego justo nada más en el coro le meten una pandereta que no suena en el resto de la canción, sino específicamente en el coro. Y luego está esta armonía de voces que solamente suena cuando se dice tal palabra. Entonces como que voy haciendo como un mapa mental, como una gráfica. Y de hecho, si alguna vez has estudiado dirección orquestal, vas a entenderlo demasiado bien, porque es como el score. El score es este libro que utilizan los directores orquestales, en el que están todas las partituras individuales de cada instrumentista en un mismo sitio. Y es también exactamente igual a lo que ve un productor en una estación de trabajo de audio digital.
Pro Tools o lo que sea, y siempre saben esa foto de Instagram que ponen como de que están grabando o trabajando, editando y tal, produciendo, y se ven como todas estas bloques de colores y cada track es como un instrumento y así. Eso es una manera colorida y visual de ver un score. Lo que pasa es que el score está escrito antes de que lo toquen los instrumentistas y no, y obviamente hace falta alguien que lo toque pues para que suene. A diferencia de Pro Tools o algo así, ¿no? Que le das play y pues ya está grabado, suena cada vez que le das play y punto, ¿no? Entonces, un score es como que, imagínense que el violín tiene una partitura, el violín 1, violín 2, cello, bajo, viola, medio por nombrar todos los instrumentos de la orquesta. Cada uno tiene su partitura que es solamente de ese instrumento. El del clarinete tiene que leer la parte que dice para clarinete y el del violín tiene que leer el que dice que es para violín 1 o para violín 2. Entonces luego está el score, que es la partitura del director orquestal en el que están todas las partes engranadas como una sola gran partitura. Entonces tú en ese score puedes como de manera mucho más visual y de hecho puedes ver, como acabo de decir, estoy siendo redundante, puedes ver de manera visual algo que no ha sonado, porque puedes como que ver cuándo entra quién y cuándo sale quién y así. Entonces, no sé si por ese mismo entrenamiento de que yo estudié 3 semestres de dirección orquestal, y que de hecho es algo que ya yo hacía mentalmente antes de estudiar dirección orquestal y fue una de las razones por las cuales decidí que quería estudiar eso y que me llevó a tomar esa decisión. Yo le prestaba mucho atención a cuándo entraba quién y lo anotaba. Yo anotaba, aquí entran los violines, aquí nosotros tocamos con tal instrumento y así, ¿no? Entonces yo ahora, hoy en día, cada vez que escucho una canción, a veces está sucediendo como una mini construcción en vivo de un score mental en el que yo me voy haciendo como un diagrama o como un gráfico de barras en el que veo cuándo va entrando cuál instrumento y etcétera, y etcétera. Lo tercero a lo que le presto atención definitivamente es la letra, el tema del que se trate, la historia. Incluso cuando no tiene letra una canción, tú igual puedes saber como la temática por el título o porque estuvo inspirado, el compositor cuenta que estuvo inspirado en tal poema, en tal historia, en tal película y tal. Entonces siempre le presto mucha atención al contenido, como de qué va, cuál es el storytelling, qué es lo que cuáles son los sentimientos que tú quieres, con los que tú quieres que yo conecte y que tú quieres que yo sienta, para ver si me identifico y en cuál digo, wow, es que aquí conecté y aquí se transmitió súper bien. Eso es lo tercero a lo que le presto atención. Y en lo cuarto, que es una de mis cosas favoritas, pero que es en la que soy más mala, es en la que soy más amateur, es en identificar los géneros o las influencias. Luego de que yo sé que esta canción está en 4/4, que es una subdivisión binaria y que es lenta, luego le presté atención a que tiene una guitarra, un bajo, una batería y 2 cantantes. Y luego veo que se trata sobre despecho adolescente. Yo creo que solamente por esas cosas. Bueno, y vamos a cambiarle lo que dije del ritmo, de la velocidad. No voy a decir que es lenta, sino es rápida. Y que la guitarra es eléctrica. La mayoría de las personas pueden más o menos deducir que es either pop, y lo más probable es que sea un pop rock, más tirando al rock. Y toda esa información que le presté atención al principio me puede ayudar a asociarla con los elementos que componen un género. Obviamente hoy en día los géneros casi que ni existen, todo en el mundo es fusión ya, y además hay como esta onda de que no quieren como ser etiquetados ni encasillados y tal, pero yo soy de las personas que piensa que describir y ponerle nombre a las cosas es útil de una manera educativa y es necesaria y es importante y no es algo malo y no tiene por qué como limitarte, ¿no? Entonces, cuando ya yo sé, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo diferente, sin que suene una nota, yo empiezo, y este a lo mejor es un ejercicio que podríamos hacer sin que ustedes estén físicamente escuchando ninguna nota. Vamos a suponer que una canción suena una guitarra acústica, pues, no una guitarra eléctrica. Suena unos bongos, suena un piano, suena un contrabajo y debe haber un instrumento de percusión. No sé si una güira o una charrasca
un instrumento de percusión menor. Ah, no, hay unas maraquitas que son, no sé cuál es el nombre, pero bueno, al final todas las maracas son shakers, pero son como unas maracas que son específicamente como más chiquitas y más flaquitas. Bueno, solamente con que eso suene y que yo te diga que está en 3/4 y te diga que es un andante, o sea que es como velocidad media tirando a más lenta y que tiene un solo cantante y que la letra se trata sobre amor y está inspirada como en un poema, en una historia de dos gente que no puede estar junta porque el destino o las clases sociales o así. Yo siento que es bastante obvio que lo más probable es que sea un bolero. Entonces, por eso digo que toda esa información a la que le prestamos atención, los primeros 3 pasos a los que les presto atención, me ayuda a asociar esos elementos con algún género o con alguna influencia específica. Y eso es como lo más básico. Yo sé que suena como a lot, suena como muchísimo, pero bueno, después de tantos años teniendo este proceso mental, para mí es como, de hecho es algo que no decido ni hago conscientemente, simplemente sucede. Pero bueno, las veces que alguien como se ha acercado a mí, me ha dicho como, quiero escuchar canciones como escuchas tú y quiero tener esa apreciación y quiero tener esa aproximación a una canción, eso es como el tren de pensamiento por el que lo llevo. Le digo, bueno, así funciono yo, así funciona mi cerebro. Y es muy cool porque es de ese tipo de como de habilidades que luego de que aprendes y empiezas a desarrollar, no puedes como dejar de hacerlas. Es como que after you've seen it, you can't unsee it. Después de que lo viste, no puedes no verlo, ¿sabes? Después de que aprendes a oír así, no puedes no oír y no prestarle atención a esos elementos. Entonces es bien cool porque es como cosas que siempre han estado allí, pero que simplemente no te dabas cuenta y no las identificabas. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que tomé un curso sobre tipografía, sobre fuentes y tal, y aprendí como todas las partes de una letra y la historia y cuáles son los tipos y por qué, bla, bla. Entonces, como que se abrió un mundo de posibilidades y entonces yo iba en la calle y todo me fijaba en las tipografías, o sea, en los letreros de los establecimientos me fijaba en la tipografía y la describía. En las películas, en las canciones, en mi celular, cada vez que alguien montaba una foto, una imagen, hacía un diseño gráfico, o sea, todo me empezaba a fijar en la tipografía y entendía de dónde venía y por qué tenía sentido bajo ese contexto y todo es cómo estaba alterada y, o sea, todo eso es demasiado cool. Yo también siempre lo comparo como cuando pruebas un sabor nuevo y le pones nombre, como que cuando sabes a cómo sabe el ajo. Y lo más probable es que tú has comido ajo toda tu vida, pero no sabías, nunca como que lo habías probado solo y no sabías que el ajo se llamaba ajo y que sabía así, que ese sabor te correspondía a un nombre. Entonces después de que tú probaste el ajo, entonces ahora cada vez que pruebes los mismos platos que ya has probado antes, vas a ser capaz de decir, wow, esto tiene ajo, qué cool. Y es como que ya no puedes no saberlo, no puedes no saborear y no identificar y buscar la información en tu biblioteca mental de información, pues. Válganme la redundancia aparte de 385,000. Eso es como lo más básico que hago. Ahora, luego viene como una segunda parte, como un segundo proceso por el que paso, como la segunda parte de la segunda parte. Sí, escuché una canción y me doy cuenta que de esos elementos quiero saber más. Sí, digo, ok, esto como que tiene algo aquí que quiero saber más profundo de dónde viene, etcétera, etcétera. Quiero, a veces pienso, de aquí podría sacar un posible análisis, podría enseñarle esta información a más gente. Quiero saber más, quiero ir más profundo. Entonces, estos son los otros 3 pasos que tomo después de que tomo esa decisión de que quiero saber más. El primero que tomo es research en internet. Busco qué dijo el artista, si es un artista que está vivo y que tiene redes sociales, qué dijo el artista de su propia canción en redes sociales. Por lo general, además me pasa con canciones que son más o menos recientes, como de un año o que salieron hace un año o menos, entonces no es tan difícil como scrollear en la red social del artista y ver
cuando posteó la portada de ya está afuera mi tal canción, y entonces hablan de cuando escribí esta canción me estaba pasando esto y esto y esto, y entonces ponen que sí los créditos, gracias a las personas que me ayudaron a tal. Entonces ya allí puedes como obtener información de dónde viene esta canción, cuál es su historia, etcétera, etcétera. Lo segundo, pues le presto atención a los créditos de quienes participaron. Esto lo puedes ver en el mismo post. A veces no lo ponen en el post de Instagram o así, entonces a veces lo puedes ver en la descripción de YouTube. Busco la misma canción en YouTube y veo los créditos en la descripción. A veces tampoco lo ponen allí, entonces hago cosas como que las busco en Genius, que es una página que se escribe Genius, que es como así todo un amarillo bien fosforescente, Genius. Ellos son, a lo mejor si les digo esto, los van a ubicar más rápido. Ellos son los que en YouTube entrevistan artistas y hacen que los artistas hablen sobre la letra de su canción. Entonces, lo que Rosalía dice sobre Saoko. Entonces, Rosalía va como recitando o cantando los versos de la canción y como que va contando la historia y dice, ay, en este verso me refiero a esto, aquí estoy haciendo referencia a esto y así, así, así. Esos son Genius. Entonces ellos también suben las letras de las canciones a su website y si tú scrolleas hasta el final, puedes ver los créditos y muchas veces puedes conseguir los créditos de los performers, no solamente del artista, de la casa disquera o del productor o de los compositores, los autores, sino que a veces, if you're lucky enough, si eres lo suficientemente suertudo, puedes conseguir quién fue el guitarrista, quién fue el bajista, quién fue el baterista, quién la mezcló, quién la masterizó, quién hizo el cover art. Ese tipo de créditos los puedes conseguir allí. Y lo tercero que hago de research en internet es ver qué han dicho otras personas de esta misma canción. Si es un artista grande como Rosalía o Zetangana o así, va a ser bastante fácil conseguir, que van a haber muchísimos youtubers, muchísimos podcasters, van a haber artículos de blogs o reseñas de revistas tipo de Rolling Stones, de Billboard, ese tipo de cosas, o influencers o creadores de contenido sobre música que hagan reviews y así, que van a estar hablando sobre eso. Si es un artista que no es tan grande, va a ser más difícil, pero de todas maneras lo hago. Entonces eso es lo primero, research en internet. Luego entonces a partir de ese research en internet puedo entonces buscar las referencias musicales. Las canciones en las que se inspiró este artista o que fueron referencia para este artista o para este compositor al momento de componer, de crear esta canción. O para el productor al momento de producir esta canción. Por lo general el artista está involucrado en casi todos esos procesos, entonces a veces puede ser bastante fácil conseguir esa información. Por ejemplo, ¿dónde buscar esa información? Muchísimas veces los mismos artistas van a crear una playlist que vas a poder conseguir dentro de su perfil de Spotify y por lo general las van a llamar referencias de tal canción. Eso es súper típico y yo amo los artistas que hacen eso y la ponen como playlist destacada. A veces es tan fácil como entrar en el perfil de Spotify del artista. Por poner un ejemplo, la primera artista que se me viene a la mente porque es la que conozco que como que más lo hace y que me encanta cuando lo hace es Nani. Nani la que canta. Nani hace una playlist fijo por canción y ella la pone como destacada. Tú entras en su perfil de Spotify, scrolleas hacia abajo y va a decir como playlist destacada. Entonces dice referencias de mantra. Entonces tú le das clic y entonces ahí tú vas a ver las 10, 15, 17, 21 canciones que para ella fueron referencia al momento de escribirla, al momento de mandar la producción, de hacer el video, etcétera, etcétera. Ahora, muchas veces los artistas no te van a ofrecer esa playlist, entonces lo que yo hago es que creo la mía propia. Escucho una canción y empiezo a analizar los elementos que utiliza, empiezo a analizar la manera en la que mezcla y combina los recursos y de dónde siento que podría venir esas influencias, que otras canciones he escuchado antes que hagan cosas en común, que lo utilicen de esa misma manera, que sienta que se parecen, que sienta que tenga una melodía parecida, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa que hago para conseguir referencias musicales es consultar a mis amigos de confianza. Yo tengo amigos que ya ellos saben que yo cada vez que necesito este tipo de cosas les escribo y les digo, por ejemplo, uno de los amigos con el que más hago esto es Rubén. Y él sabe que yo, o sea, obviamente hablamos de vez en cuando tipo para saber cómo estamos y así, pero por lo general le voy a escribir que sí
mínimo una vez al mes de que, Rubén, escucha esta canción y dime qué oyes. Entonces él la escucha y me dice, ay, yo oigo como que una gaita de no sé dónde. Ay, yo oigo como que un joropo de no sé dónde. Ay, yo oigo como que un canto gitano del año no sé qué, que lo trajeron los portugueses a Cataluña. Bueno, no, en Cataluña no hay gitanos, pero estoy diciendo estupideces. El punto es que tengo ese tipo de amigos como Rubén, tengo otros en los que yo le mando una canción y ellos como que me dan feedback. Y son demasiado útiles y los amo y literalmente no sé qué haría sin ellos. Otra persona con la que hago eso es con mi hermano, pero con mi hermano es demasiado más cool porque soy de las que siéntate en el mueble y no te paras hasta que escuchas esta canción. Así que así con una pistola en la cabeza, una cosa así. Entonces a mi hermano también le pongo unas canciones y quiero que él me diga qué escucha, dónde lo ha escuchado, porque siempre me van a traer referencias e información que a lo mejor yo no tengo. Lo hago también con mi papá, lo hago por el mismo Instagram, a veces como que pongo un pedacito y pregunto, dejo una cajita de preguntas. ¿Qué escuchan ustedes? ¿De dónde? Siento que aquí hay una referencia, pero ¿de dónde viene? No sé dónde viene. Entonces, bueno. Ahora, tercer y último paso. Toda esa como información que hasta ahora he recopilado en mi cabeza, esto es para cuando ya como que quiero preparar un análisis o quiero dejar esto por escrito, quiero hacer algo con esa investigación de esa canción. Me voy a mi mejor amigo, sin el cual no podría hacer nada en la vida, que es Google Documents, documentos de Google, y creo un documento nuevo y le pongo allí el título de la canción y entonces empiezo a agrupar por escrito toda la información que recopilé. Agrupo los quotes o las reseñas o los artículos que conseguí o las cosas que dijo el mismo artista sobre en qué se influenció, qué géneros son referencia, etcétera. Anoto los créditos, lo que conseguí, anoto no sé quién fue el productor, no sé quién fue el escritor, no sé quién trabajó en el mix and master. Lo que consigo, allí lo anoto. Y anoto todos los instrumentos que yo identifiqué que se usaron. Esta canción tiene una guitarra, tiene un bajo, una batería, tal. Todos los instrumentos que yo logré identificar. Y después de eso hago como una estructura de cómo voy a analizar. Yo siempre voy, y creo que eso también lo aprendí de estudiar música clásica, yo voy por orden, yo voy por forma, yo voy por estructura. Es decir, yo pongo intro, estrofa, coro, puente y outro, que son el 99.9% de las estructuras de las canciones que conocemos hoy en día. Es como la forma sonata del pop o de las canciones que nosotros conocemos hoy en día. Entonces pongo las partes de la canción y luego voy escribiendo. Esto lo hago en simultáneo que escucho la canción. Voy escuchando la canción y anoto en el segundo 0.50 y pico escuché que entró o salió este instrumento. Y eso me lleva a una referencia de una canción de Alejandro Sanz tal. Entonces pongo el minuto, la descripción y si hay una referencia, la referencia. Entonces, de ese documento de Google es que yo me apoyo cuando voy a hacer un análisis de una canción. Obviamente no siempre hago como que todo así por escrito, eso me pasa cuando es así como que más profundo, cuando son más de una canción o así. Pero últimamente sí estoy utilizando muchísimo más este método. Muchas veces no es así como todo en orden como lo estoy diciendo, porque a veces pasa que, como les conté en la primera parte de cómo escuchar música según yo, a veces escucho una canción y no es hasta años después que siento que ya recopilé toda la información que necesitaba para hablar sobre ella y que como que ya di con la información que quiero agrupar y que quiero relacionar. A veces no es así como que todo pasa en orden cronológico como tan rápido así pues. Y 100% que me toma días. Sí, es como así tan profundo como esta que acabo de explicar. Esta estructura la he hecho para, por ejemplo, cuando analicé y hablé sobre el álbum del madrileño de Zetangana, lo he hecho para todas las canciones que he hablado de Nani, 100% lo hice para el álbum de Stromae, de Multitude, lo he hecho para parte de canciones de Lagos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, fui desde lo más básico hasta lo más profundo de cómo escucho una canción yo. Y pues ya, eso es todo, ese es el fin. No pensé que me iba a tomar tan poco tiempo, honestamente sentí que me iba a tomar muchísimo más. Creo que lo último que les quiero pedir es que si coinciden con alguno de los pasos, me escríbanme por Instagram o escríbanme por Twitter o mándenme un email. La verdad es que honestamente esa es la manera más
rápida de que te conteste y que me consigas es por email. Mándame un email a dramaisbycardio1@gmail.com sobre cuál es tu estructura y tu manera de percibir música, si alguna vez habías pensado en alguna de las cosas que dije, y si sí, pues cómo lo haces tú, cuál es el orden, y si no, pues cuéntame si te pareció que tiene sentido, te pareció que fue una locura, o te pareció que lo quieres empezar a intentar. Así que eso es todo. Bye.